funcionario bueno, entre otras muchas cosas, del aeropuerto de Chichén Itzá, Yucatán. José Antonio, ¿cómo están los números de Chichén? Hola Gonzalo, mucho gusto saludarte. Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá. Pues mira, te puedo decir que hace algunos años, alrededor de 5 años, encontramos un aeropuerto con muchas carencias, abandonado, no habían operaciones. Nos llevó un tiempo importante de ponerlo a punto, operativo, cumpliendo todas las reglamentaciones aeroportuarias, aeronáuticas, nacionales, internacionales, incluso sentando las bases de poder establecer una zona de beneficios fiscales, de exenciones, para que se pueda manejar carga y temas logísticos dentro del aeropuerto. Estábamos yendo extraordinariamente bien. Yo creo que habían días que podíamos tener hasta 2 dígitos de operaciones, y en un aeropuerto de ese tamaño, en esa ubicación, y tener 10 vuelos diarios no significan vuelos comerciales grandes, significan vuelos regionales, vuelos privados y vuelos charters, ¿no? La verdad es que el trabajo empezaba a rendir frutos. Lamentablemente, con esta tragedia de la pandemia, todos nos vimos afectados, ni qué decir el sector turismo, y tuvimos que incluso cerrar la operación del aeropuerto durante prácticamente todo el 2020, que fue el primer año de la pandemia, ¿no? Regresamos 2021 con algunas problemáticas, incluso con la autoridad federal. Por ahí se pierde una certificación aeronáutica, que significa que no se pueden establecer rutas extranjeras, es decir, de México hacia algún otro país y viceversa, hasta que no se cumple esa reglamentación, particularmente en aerolíneas mexicanas, pero fue una alerta hacia toda la aviación, y sin embargo retomamos ya poder cubrir los espacios que teníamos, recibiendo, insisto, los vuelos regionales del turismo, vuelos pequeños que van desde avionetas de 4 hasta 12 plazas, y aviones privados de mucha gente que viene del país y de Estados Unidos, incluso de Centroamérica, a visitar Chichén Itzá, y evidentemente los vuelos charters, que son los que, sin tener una ruta fija día, hora, venden sus espacios, llenan sus aviones y empieza a haber frecuencias. Incluso hoy estamos ya en pláticas con la aerolínea TAG, que ya anunció su primer vuelo a Mérida, para retomar en conjunto, gobierno de Guatemala y los estados de la región, incluso con la ayuda de la Federación, retomar la agenda del mundo maya, y de esta manera poder reposicionar al Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá como un hub para el turismo regional. Pero ¿qué presencia tiene Chichén en el mercado internacional del turismo? Mira, Gonzalo, Chichén Itzá es una marca icónica y conocida en todo el mundo. No hay país del mundo donde alguien pueda poner un pie y decir la palabra Chichén Itzá y no ubiquen perfectamente bien que está en la península de Yucatán. La gente no tiene por qué entender en otros países que hay una división política de estados como Quintana Roo, Yucatán o Campeche. Ven el todo como la península de Yucatán, como lo sabemos, pero sobre todo la marca Chichén Itzá es extraordinariamente fuerte y muy potente. De verdad, y les invito a todos, al país que vayan, pregunten, y la gente sabe qué es Chichén Itzá. Evidentemente, Chichén Itzá representa la cultura maya, y evidentemente el castillo está conocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno, con un potencial extraordinario que todavía no llegamos a posicionarlo donde creo que debe de estar. El día de hoy, Chichén Itzá, mejor dicho, hablemos de 2019 para hacer un paréntesis con este tema de la pandemia. Chichén Itzá recibió alrededor de 3 millones de visitantes ese año.
Para tener una comparación, las otras maravillas del mundo moderno, como la Gran Muralla China, recibió a 10 millones de visitantes en el 2019. El Taj Mahal, 6.900.000. Petra, 1.150.000, con una importante particularidad en Petra. En los últimos 3 años triplicó casi el número de visitantes, pasando de poco más de 400.000 a más de alrededor de 1.150.000. El Cristo Redentor en Brasil, 2 millones de visitantes al año. El Coliseo Romano, con la particularidad que está dentro de la ciudad, 7.400.000 visitantes al año. Machu Picchu, con la complejidad que significa llegar en distancia y en tiempo a la zona arqueológica, 1,5 millones de turistas. Y Chichén Itzá prácticamente llegando a los 3 millones de turistas en el 2019. Entonces, lo que podemos ver es que sí hay una afluencia importante de turismo, donde vemos la gran oportunidad para Yucatán en convertir un lugar de destino a Chichén Itzá. ¿Qué necesitamos para eso? Invertir en infraestructura de servicios, hotelera, de esparcimiento familiar y evidentemente alimenticia, para que la gente pueda pernoctar, que haya derrama económica y que se generen las fuentes de empleo que hoy tienen que irse incluso a Quintana Roo, de toda esa región a trabajar, cuando podríamos tener esta ventaja, ¿no? Eso la gente que va a Chichén hoy va de Quintana Roo a Chichén. Sí, sin duda el 90 y tantos % de la gente es gente que llegó a Cancún, que está hospedada en algún hotel de Cancún o la Riviera Maya, que se sube a un camión a las 7, 8 de la mañana, que viaja 3 horas hasta llegar a la zona arqueológica, baja un par de horas a la zona arqueológica, de ahí los llevan de regreso a comer algo rápido. En tono de broma se dice que a comer un taco frío y a tomar un agua caliente, porque lamentablemente no están, y con respeto a los prestadores de servicio que hacen su mejor esfuerzo en Chichén Itzá, no está fácil planear que en 2 horas puedas atender a más de 7,000 personas al día, ¿no? En promedio. Entonces, y de allá se regresan a su hotel. Ese turista pierde un día completo prácticamente, porque si le pones más de 3 horas de ida en un camión, las mismas horas de regreso, la gente llega a su hotel sin ganas de hacer nada ese día, prácticamente agotados, y con una particularidad muy importante que creo que Chichén Itzá y el proyecto que queremos desarrollar como destino Chichén Itzá no se logra el día de hoy. No todos, o mejor dicho, la menor parte de la gente que va con hijos. Es decir, solo van los adultos. Porque es muy complejo, imagínense echarse 3 horas de ida en un camión y 3 de regreso o más, con unos niños en un camión. Entonces, ni siquiera están las condiciones dadas para un turismo familiar. No estoy diciendo que no vayan niños, si van, son los menos. Entonces, la vocación que le vemos a Chichén Itzá, independientemente de todo lo poderoso que es la cultura maya, y que trataremos y que esperemos que todos los yucatecos lo entendamos, creo que lo más importante es reconvertir o proyectar a Chichén Itzá como un destino turístico familiar. Y para eso hay que poner las condiciones. Ese es el gran tema, Gonzalo. Tomando como base las mismas referencias de los destinos que habíamos hablado, por ejemplo, en la Gran Muralla China se tiene un promedio por visitante de $135 de derrama diaria. Estamos hablando de más de 2,700 pesos, entre 2,000 promedio. ¿Okay? En el Taj Mahal, alrededor de $100.
Lo mismo en Petra, 84 en el Cristo Redentor, 160 en el Coliseo Romano, que volvemos a lo mismo, tiene la particularidad de estar dentro de la ciudad. Machu Picchu tiene muy buen número porque se le ha dado valor a la oferta de servicios que se ha generado en Machu Picchu. Estamos hablando de $172 y Chichén cae al número más bajo, que son alrededor de $20-25 por visitante. Es ahí, Gonzalo, donde tenemos un mercado cautivo de decenas de millones de dólares en temas económicos para hablar del turismo, donde se puede sin duda encontrar estos nichos de oportunidad de infraestructura y de qué tipo de infraestructura es la que se requiere para que la gente pernocte en Chichén Itzá y haya derrama económica. Y de ninguna manera sería sustituir al sol y playa, al contrario, tenemos la bondad en la península de poder complementar sol y playa con turismo arqueológico y cultural. Entonces, ¿qué falta? Evidentemente, cuartos de hotel de clase mundial, algún tipo de infraestructura de atracciones para las familias y evidentemente mejorar ese gran trabajo que algunos prestadores de servicios están haciendo en Chichén Itzá, pero tenemos que subirle a un nivel más arriba para que la derrama sea más importante. Esto va a repercutir también en todo Yucatán y prácticamente también en Mérida, ¿no? Porque en la medida que no solo crezca, sino hay gente que se quede más días, puede tomar un día, venir a Mérida y volver. De hecho, nuestro objetivo como desarrolladores es cuando menos poder tener 2 noches. Lo ideal es llegar a 3, pero en esas 2 noches y 3 días tienes el día de recepción, el día arqueológico, el día de atracciones donde puede incluirse el tema de cenotes, por ejemplo, y la salida el tercer día. Entonces, ese sería, hacia ahí estamos proyectando este proyecto y donde los estudios de mercado nos han determinado que puede ser viable, factible económicamente y evidentemente vincularlo al aeropuerto. Hay una nueva política de cielos abiertos donde un avión puede llegar a un aeropuerto, un vuelo internacional, aterrice en Cancún, por ejemplo, y salga en una siguiente ruta de Chichén Itzá, ¿okay? Haciendo la escala. Entonces, en ese sentido, en la medida que se vaya consolidando la oferta de turismos a partir de Chichén Itzá, creo que nuestro objetivo tiene que ser ese, complementar sol y playa con arqueología y cultura, pernocta en la Riviera Maya y Cancún, pernocta en Chichén Itzá y que no se pierda tiempo de entrar y salir en el mismo aeropuerto. Pueden complementarse. Para eso están. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías.
tú sabes más que yo de temas culturales y particularmente de España. Todos sabemos que fue una política pública extraordinaria para reconvertir España en esto que es. Y es un poco lo que tú dices, los restaurantes, los productos de calidad, los meseros conociendo la historia de cada platillo, ¿no? Los mejores promotores. Aquí creo que podemos hacer, con las haciendas tenemos un producto, con los cenotes tenemos un producto, incluso con nuestras costas tenemos productos. Sin embargo, de lo poco que hemos podido aprender en el turismo, Gonzalo, déjame ponerte el ejemplo con el cual una persona muy conocedora de este tema me dio las primeras explicaciones. El esfuerzo que tenemos que hacer, por ejemplo, en Uxmal, que llegan 85,000 turistas al año, para que lo detonemos, es bárbaro, es brutal, porque no llega la gente. La gente hoy está llegando a Chichén Itzá, 3 millones de visitantes al año. De verdad es que ya quisieran muchos lugares tener un producto, y permítanme llamarle así al castillo de Chichén Itzá con todo respeto, porque no es un producto, es la muestra de toda una civilización y de toda una cultura originaria, auténtica, única, ¿no? Y lo van a visitar solo por eso, solo porque la gente tiene desde la infancia en la cultura general el conocimiento de la cultura maya y del castillo de Chichén Itzá. Ya logramos que la gente llegue, ya se hizo lo más difícil, ya hay un aeropuerto internacional para recibirlos. Lo que no hemos podido hacer por muchas razones, y aquí a final de cuentas no hay que buscar ni culpables ni errores, hay que encontrar las potencialidades y las soluciones de cómo hacer esto, que la derrama se multiplique. Y eso es precisamente aprovechar eso que el mercado ya ha generado, que es una masa crítica importantísima, y aprovecharlo. Resumo, el esfuerzo de posicionar una marca con poca gente es bárbaro. El esfuerzo de reposicionar y potenciar una marca como Chichén Itzá, por el volumen de gente que hoy tiene, simple y sencillamente se requiere política pública, incentivos y inversión, en términos generales. ¿Y tienes algún estudio como ese? ¿Cómo puede ayudar al desarrollo de Yucatán? ¿Qué impacto tendría? Mira, te puedo decir, vamos a tomar estos datos, ¿no? Si nosotros tenemos 3 millones de visitantes al año y en vez de tener $25, nos vamos a $125, simple y sencillamente, es una operación, ¿no? $100 por turista adicionales al año. ¿Por 3 millones? Por 3 millones. 300 millones de dólares de un potencial mercado si logramos que la gente haga esta derrama económica en Chichén Itzá. Y eso implicaría, evidentemente, generación de empleo, generación de riqueza para la gente de la comunidad. ¿Y qué te puedo decir? Déjame, te doy un dato adicional. Ya está autorizado la apertura de Chichén Viejo. Y en ese sentido, de manera natural, duplicas tu capacidad instalada porque el aforo puede ser el doble. Entonces, ¿qué tenemos que visualizar y qué tenemos que poner al centro de la discusión como política pública? ¿Cómo llegar de 3 millones de visitantes a 6 millones de visitantes en un determinado periodo de tiempo? ¿Y qué elementos de infraestructura hotelera y de servicios y de atracciones para hacerlo interesante familiarmente hablando tenemos que poner en el periodo de tiempo que se requiera para ir de la mano? Política pública, inversión privada. Nosotros estamos trabajando con lo que hoy tiene el mercado.
Nosotros estamos trabajando con una firma global que se llama The Greg Norman Company. Greg Norman, algunos sabrán, es un golfista en retiro que se especializó en diseñar campos de golf. Y al cabo del tiempo evolucionó su marca y su empresa a convertirse a un desarrollador de destinos turísticos a partir del golf, que no quiere decir ni que tiene que ser el golf, ni que es el único elemento, pero el golf tiene un mercado natural que puede recibir cierto número de visitantes al año. En el mundo hay X cientos de miles de gentes que están esperando que se abra un campo nuevo de Greg Norman para ir a jugar a él. Y quiere decir que te lo llenan los primeros 3 o 4 años de su apertura. Sí, es increíble. Evidentemente tienes que hacer una concatenación con el número de habitaciones disponibles para que puedan pernoctar, dónde cenar, dónde irse de compras, dónde convivir con la familia, y qué mejor con una atracción única como es Chichén Itzá. En nuestro caso, y con la ayuda de The Greg Norman Company, hemos tenido la fortuna de ya estar en la etapa, digamos, final de la definición del proyecto, donde queremos que incluya, y no solo es que querramos, es que los estudios de mercado lo indican, nacer con un campo de golf, un hotel de alrededor de 150 llaves, mínimo 150 llaves, quizás un parque acuático para niños, un parque de aventura, que hay una marca muy reconocida en esta región que ha hecho maravillas con ese tipo de experiencias, y complementarlo con un parador turístico donde se reciba a la gente que pase el día, que también tengamos esa opción, ¿no? Y tener evidentemente algún recinto pequeño para temas culturales, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente y con la ayuda de Greg Norman Company, hemos encontrado mucho interés del mercado, es decir, de inversionistas, para sumarse a este proyecto de infraestructura. Mira, el otro día una persona, un amigo, me cuestionó que era mucho dinero. Estamos hablando de una inversión de 75 millones de dólares, que son alrededor de 1.500 millones de pesos. Por supuesto que es muchísimo dinero. Aquí el punto importante es dónde los vamos a obtener para invitarles a invertir en Yucatán y qué rentabilidad le vamos a dar a la gente que invierte en Yucatán. Esa es la pregunta más interesante. Ahora, ¿75 millones de dólares es mucho dinero? Sí. ¿Comparado con qué? Entonces, en el sector turismo, en México, en la península de Yucatán, en el primer destino arqueológico que tendrá un campo de golf, nacer con un producto que tenga estos elementos, con una inversión aproximada de 75 millones de dólares, prácticamente es lo indispensable para poder nacer como destino. Consideramos que eso es lo que puede ser. Incluso la apuesta es todavía mayor, que sea mucho más grande, que vengan grupos hoteleros que ya están en la región y ellos mismos complementar con sus propios turistas 5 noches de sol y playa, 2 noches arqueológico y cultural. Entonces, esta es la primera etapa, como le hemos llamado, del proyecto, y estamos trabajando muy fuertemente para lograrlo. No es fácil, pero reitero, turismo, México, la península de Yucatán, el estado de Yucatán y Chichén Itzá, están los elementos dados para que lo podamos lograr. Nada, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a que entendamos todos los yucatecos que tenemos una deuda histórica con la cultura maya para poderlos reposicionar y ayudarles haciendo nuestra parte y ellos la suya, para que podamos
dignificar la cultura maya, dignificar el trabajo comunitario que ahí se desarrolla y que con esto incluso tiene implicaciones sociales, Gonzalo. Con esto podemos lograr que determinado número de colaboradores, en vez de inmigrar a la Riviera Maya por trabajo, se queden en sus lugares de origen, con sus familias y que puedan tener esta oportunidad de tener ingresos adecuados, dignos para poder desarrollar la familia en cada una de sus regiones. Gracias a ti y esperemos que muchos yucatecos se entusiasmen junto con nosotros y que podamos contar siempre con muchas manos de amigos que nos interesen a transmitir y a proyectar lo que queremos hacer y que se sumen todos los yucatecos. Esto es un proyecto de 2.2 millones de gentes. Todos debemos de colaborar para que Chichén Itzá y la cultura maya esté en el mejor lugar en todo el mundo.